Entonces, ¿qué les decimos a los jóvenes, no? A mí me da mucho corte siempre lo de dar consejos, porque dirán, ¿quién eres tú para...? Pero cuando a alguien en la calle, sí, pues chicas jovencitas o chicos de 17, 18 años, o incluso más jóvenes, que alguna vez se me acercan, quiero ser actriz o quiero ser actor, ¿qué crees que debo hacer? Y es que yo sé que les puede sonar raro, pero no puedo evitarlo. Y siempre les digo, no toques las drogas y ya está. ¿Ah, sí? Y entonces se quedan como... Pero es que si les tengo que contestar de corazón, ¿qué les voy a decir? Lo que ya saben, prepararte, a lo mejor incluso tener un plan B, pero confiar, intentarlo y prepararte y dedicarle tiempo a eso. Pero yo sí les digo esto, sí, porque siempre me han dado mucho... Claro. Y se quedan muy descolocados, pero luego, pues sí, tienes razón, sí, eso se sabe, sí, pero... pero está bien recordarlo, ¿no? Sí. Sí. Claro, yo creo que también es un poco distinto, ¿no? O sea, como dar como consejo como actriz o como directora, ¿no? Porque para mí siempre es como... cuando me da también mucho respeto, en realidad, dar algún consejo, ¿no? Pero sí que hay algo que yo creo que es como muy obvio cuando diriges, pero ha sido como la cosa que he estado aprendiendo todo el rato, que es el tema de seguir tu instinto y tu intuición, ¿no? O sea, escucharte. Que es algo como que sí, que parece como, claro, ¿no? Lo de la intuición, pero te das cuenta que no estamos educados en realidad para escucharnos tanto, ¿no? Y cuando haces algo creativo, yo creo que es crucial, ¿no? Esa parte de decir un momento, ¿yo qué siento dentro, no? O sea, ¿dónde está, hacia dónde me estoy moviendo, ¿no? Y es en cada decisión que tomas como director, en un casting, una localización, yo tengo que ir a los sitios, sentirlos, conocer a la gente, o sea, como esa sensación de... Y luego, evidentemente, cuando estás en el set, ¿no? Que tienes que tomar tantas decisiones por minuto, mejor equivocarte con lo que te nace a ti que con lo que te aconseja, ¿no? que se te respete ese espacio. De poder decir, ahora no lo sé, vamos a ver qué pasa. Respetar esos tiempos y ese espacio. Sí. Creo que eso, si no lo pides tú, no, a lo mejor no llega de manera natural. Sí. Bueno, y luego también hay otra cosa que creo que para mí también ha sido muy crucial, y por lo que me contabas creo que para ti también, que es como entender tus referentes, ¿no? Porque yo es algo que como empecé a ver cine tarde, en realidad, ¿no? Al principio, pues bueno, veía un poco de todo, ¿no? Pero poco a poco para mí fue muy útil entender qué películas me emocionaban, ¿no? O sea, qué películas me han tocado y me han quedado dentro y por qué, ¿no? Entonces, en cuanto a entender qué cine quería hacer yo, ¿no? O sea, qué tono busco en mis películas y también qué quiero contar, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que cada vez que veía una película sobre la familia se me abrían, ¿no? O sea, todas las emociones, ¿no? Entonces me di cuenta que evidentemente yo vengo de una familia muy grande con un mogollón de historias, entonces tenía sentido pues empezar contando esas cosas que a mí me emocionan, que tienen que ver con mi familia y con mi vida, ¿no? Curiosamente a mí me pasa un poco lo mismo con los personajes que elijo. ¿Sí? Porque para mí mi vida todo gira alrededor de mi familia, pero desde que yo era niña siempre ha sido como lo más importante, porque también son los valores que ellos me han transmitido a mí, y de cara también a los abuelos, y el tema familia. Yo si tengo 3 guiones en la mesa y al final hay... El tema que más pesa es eso, ya sea a través de la maternidad, que es verdad que es como que me estoy especializando en ese tema porque he hecho de madre desde que era muy, muy jovencita. Y es algo que, por ejemplo, Pedro siempre vio en mí, un instinto maternal muy marcado. Pero ese, quizás si yo tuviera que elegir un tema, siempre sin forzar nada, escogería algo que es muy marcado por el tema familiar. Claro. De hecho, yo tenía una pregunta que me da mucha curiosidad, que es como, ¿tú sentiste una diferencia a la hora de actuar madres, habiendo hecho tantas madres y de tantos tipos antes de ser madre y después? O sea, como... Con algunas cosas más sutiles sí, pero sin haber sido madre ya me enfrentaba a los personajes de madre desde un lugar muy intenso y muy
esto es lo que hay y todo lo demás gira a su alrededor. Siempre, como por instinto natural. O sea, a lo mejor también es que ninguna de las madres que he interpretado han sido madres muy despegadas o han sido más bien todo lo contrario, cada una con sus conflictos diferentes y muy marcados, y ninguna de ellas con vidas fáciles. Pero, bueno, de hecho, una de las primeras que interpreté, pues prácticamente más de la mitad de las escenas eran dar a luz en un autobús. Entonces siempre sí ha estado marcado por la intensidad, pero al final, ¿qué es lo que nos interesa? Pues claro, el empatizar, es la compasión que te despiertan determinados personajes, que dices, quiero entrar ahí, quiero darle a ese personaje todo el amor, la comprensión y dignidad que se merece. Y un poco una parte de ti lo vive y pasa ese proceso y esa vivencia. Y luego cuando acaba ese rodaje, yo muchas veces he tenido que hacer un ejercicio de semanas de salir. Para salir. A veces no es tan fácil. Y yo sé que eso a mucha gente le debe sonar como tirarte el rollo, pero a veces es realmente difícil salir. Y mira que hago el ejercicio diario cuando son personajes duros. Esto no lo llevo a casa, sobre todo desde que soy madre. Esto se queda aquí, pausa, salir y entrar en la ficción, como un baile libre, y cuantas más veces entro y salgo en un día, creo que más posibilidades tengo de crear algo interesante. Pero claro, esto cuando yo tenía 20 y 30 y 30 y largos, no era capaz de hacerlo así. Lo tenía asociado a esta idea de cuanto más sufres las 24 horas, mejor va a ser el resultado. Pero es que aunque tu personaje esté sufriendo mucho y que tú a lo mejor coincide que estés pasando por una etapa difícil, incluso más si ese es el caso, tiene que entrar aire, es un bueno. Baile entre la ficción y la realidad, de atreverte muchas veces al día a entrar y salir. El tema de esa cosa de sufrir para crear, yo sinceramente lo llevo muy dentro. O sea, yo sufro. Cuando ruedo, sufro mucho. Pero también es algo como que creo que la experiencia, ¿no?, poco a poco me va llevando a intentar aparcar esa idea. No tiene ningún sentido que haya que sufrir tanto ¿no?, cuando estás creando. Sí, pero sufres y al mismo tiempo no estás muy feliz cuando estás en ese proceso porque, o sea, engancha muchísimo, ¿no?, el sufrimiento. Sí, pero bueno, que hay algo, yo creo, un poco católico también en esa idea, ¿no? El tema de la culpa. Sí, de la culpa y del... Tienes un trabajo que te encanta, así que más vale que sufres. No, eso ya da para 3 horas más de conversación. Charla, ¿no? Pero sí, bueno, que yo creo que estamos en un momento que está bien también poner encima de la mesa que se puede crear desde sitios donde no haya que sufrir tanto, ¿no? Yo no soy la mejor persona para decirlo, creo. Yo tampoco, pero sí me he dado cuenta con los años de que el resultado no es mejor por forzar eso. Claro. Y cuando tienes que estar en un lugar que duele y que es difícil y porque ese personaje o esa historia que tú estás contando está en ese tono y en esa frecuencia, lo vas a estar. Tienes que estar abierto a ello, pero ponerle ese plus, un poquito más, como regodearse en ese sufrimiento, yo creo que al final no aporta tanto a la creación. No, y te machaca. Sí. Bueno, yo quería, el tema este de dar consejos, que es tan delicado, que otra cosa que yo sí me atrevería a decir si alguien me pregunta en la calle y me para y me dice, y quiero ser actriz, quiero ser actor, sí les diría que en caso de que les vaya muy bien y tengan que lidiar también con esta otra parte, con este otro aspecto que también hay que aprenderlo, ¿no?, que es la fama, el estar más expuesto, que nunca, nunca, nunca permitan que eso les quite ser ellos el observador. Eso nunca nadie me lo va a quitar a mí, pero además tienes que decidirlo y empujándote a seguir haciendo las cosas normales que has hecho toda la vida y muchísimo más si tienes hijos. O sea, poder hacer todo tipo de cosas del cole, supermercado, el parque, el ir a sitios donde
pues yo pues soy de barrio y los sitios donde he ido toda mi vida y lo que necesito es seguir haciendo, poder ir a una sala de cine, a un restaurante, a un parque, a un supermercado, a cualquier lugar donde yo pueda observar la vida y observar a los demás y que nunca el hecho de que te vaya muy bien y que de repente te conviertas en un personaje público, porque es algo que va unido al éxito en nuestro trabajo. Bueno, ¿qué es el éxito? Poder vivir de lo que te gusta. Pero aquí llega como este otro componente que hay que aprender a manejar, ¿no? Que es nunca dejar tú de ser el que observa. No puedes perder eso ni como actor, ni como director, ni como artista. La idea de seguir viviendo, ¿no? Al final y no desconectarte de la realidad. Sí, nunca, eso es muy importante. Nunca. Sí, sí. Sí, sí. Y supongo que, ¿no? Que depende en qué, bueno, pues en qué mundo vives, es muy fácil como dejarte vivir en una burbujita, ¿no? Pero no puede, nadie te lo puede quitar si tú no te lo quitas. Claro, claro, es una decisión. Esa libertad. Sí, 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 total. Yo eso, siempre Pedro me ha inspirado mucho en ese sentido. Sí. Porque él va solo a muchos sitios, porque a veces le gusta ir solo, pasear solo, ir al cine solo. Y él va y observa. Y yo le he visto hacer eso pues, desde que le conocí, tenía menos de 20 años. Y siempre me ha inspirado mucho en ese sentido. Sí, sí, sí.